Hollywood fue el escenario perfecto para fabricar dioses, pero también el mejor lugar para esconder demonios. Las luces, las alfombras rojas y los aplausos eran solo una cortina que tapaba los secretos más oscuros de una industria construida sobre el silencio. Mientras el público soñaba con las estrellas, los estudios hacían todo lo posible para que nadie descubriera lo que pasaba detrás de los focos. Historias que podrían haber destruido carreras enteras fueron enterradas bajo contratos, amenazas y sonrisas falsas. Lo que parecía glamour era control. Lo que parecía éxito era miedo. Cada estrella tenía un secreto, y en un lugar donde la verdad se pagaba caro, la mentira era la única forma de sobrevivir. Errol Flynn fue el primero en demostrar que el encanto podía ser una máscara muy peligrosa. Su sonrisa de héroe y su aire de aventura lo convirtieron en el ídolo de toda una generación. Pero detrás del traje de pirata y del brillo en sus ojos se escondía un hombre con impulsos oscuros. Flynn vivía al límite, rodeado de fiestas interminables, excesos y rumores que corrían más rápido que cualquier película. Las acusaciones de abuso, las relaciones con adolescentes y las demandas que nunca llegaban a juicio fueron parte de su sombra permanente. En los estudios sabían que no podían tocarlo. Daba dinero, llenaba salas, era el rostro del héroe perfecto. Nadie quería ser el primero en hundir al hombre que todos los niños querían ser. Así, cada rumor se apagaba con cheques y amenazas. Las víctimas desaparecían, las pruebas se perdían y el mito seguía intacto. Flynn se convirtió en la prueba de que el talento podía comprar silencio. Mientras en pantalla salvaba princesas, fuera del set destruía su propia historia. Murió con la reputación intacta ante el público, pero los que lo conocieron sabían que el verdadero Flynn no era un héroe, sino un hombre que nunca dejó de jugar con el peligro. Cary Grant representaba lo opuesto. Era el caballero elegante, el hombre que nunca perdía la compostura. Cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa estaban calculados para parecer perfectos. Pero detrás de esa imagen había un hombre que vivía en guerra con su propia mente. Luchaba contra la depresión, la ansiedad y una soledad que ni la fama podía llenar. Su matrimonio se desmoronó cuando su esposa fue diagnosticada con esquizofrenia, y el escándalo estuvo a punto de acabar con su carrera. Los estudios intervinieron para borrar cualquier rastro de la historia. Reescribieron su vida para mantener la ilusión. Grant comenzó a depender de sustancias que lo mantenían funcionando, aunque lo alejaban cada vez más de sí mismo. En las entrevistas se mostraba tranquilo, pero en los camerinos su mirada era la de alguien al borde del colapso. En una industria donde nadie podía mostrarse débil, Grant se convirtió en un actor de sí mismo. Su papel más difícil fue el de aparentar que todo estaba bien, y lo hizo tan bien que el público nunca lo notó. Montgomery Clift fue el reflejo de lo que ocurre cuando el dolor se convierte en arte. Era uno de los actores más talentosos de su tiempo, un hombre sensible en una época que castigaba la sensibilidad. Después del accidente que desfiguró su rostro, Clift vivió con un dolor constante, físico y emocional. Hollywood, que lo había amado por su belleza, comenzó a darle la espalda. Aún así, siguió trabajando, ocultando su sufrimiento detrás de cada papel. En el espejo veía la sombra de lo que fue, y en cada escena intentaba recuperar algo que ya no existía. También ocultaba su orientación sexual, algo impensable en una industria que vendía una imagen de perfección heterosexual. Clift vivió dividido entre lo que era y lo que tenía que fingir ser. Las noches eran largas, llenas de alcohol, pastillas y silencios. Sus amigos decían que podía mirar a alguien y hacerte sentir todo sin decir una palabra. Pero en esa mirada también había tristeza. Su talento lo mantuvo en la cima, pero su verdad lo destruyó. Rock Hudson fue otro ejemplo de cómo el sistema podía convertir una mentira en un estilo de vida. Era el galán americano por excelencia, el hombre que toda mujer deseaba y todo hombre quería ser. Pero su secreto era uno que Hollywood no estaba preparado para aceptar. Hudson era gay, y en la década de los 50, eso era una sentencia de muerte profesional. Los estudios fabricaron noviazgos falsos, matrimonios arreglados y artículos de revista que hablaban de su vida perfecta. Detrás de las fotos sonrientes había un hombre que vivía con miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a perderlo todo.
Cuando fue diagnosticado con SIDA en los 80, decidió mantenerlo en secreto hasta que ya era imposible ocultarlo. Su muerte fue un antes y un después. Por primera vez, el público vio al ídolo como un ser humano, vulnerable y real. Hollywood ya no pudo esconder lo que él representaba, la lucha de miles de personas que vivían en silencio por miedo al rechazo. Rock Hudson no solo cambió la historia del cine, también la historia de cómo se hablaba de la verdad. Clara Bow fue la It Girl, la mujer que definió la sensualidad del cine mudo. Pero también fue una de las víctimas más crueles del sistema. Su fama explotó demasiado rápido y su vida personal se convirtió en un circo. Los rumores sobre su vida sexual corrieron como pólvora, exagerados, distorsionados, usados para destruirla. Decían que había tenido relaciones con docenas de hombres, que participaba en fiestas escandalosas, que era peligrosa. En realidad, era una joven atrapada en una industria que la explotó hasta el límite. Los estudios usaron su imagen, su cuerpo, su fama, y cuando ya no les servía, la abandonaron. Vivió el resto de su vida alejada del cine, aislada y con problemas mentales. La mujer que una vez fue el símbolo de la libertad, terminó prisionera de una reputación inventada por otros. Jean Harlow fue la rubia platino, la fantasía hecha persona. Pero debajo de su brillo había una historia trágica. Su madre la controlaba con mano de hierro, decidiendo con quién podía hablar, con quién podía salir y qué debía hacer. Harlow era una marioneta en manos de la fama. Sus relaciones sentimentales fueron tormentosas, marcadas por abusos y escándalos. Murió a los 26 años, dejando un vacío que Hollywood llenó con mitos. Nadie quiso aceptar que la diosa dorada era una mujer rota. Su muerte fue tan rápida como su ascenso. La cámara la amaba, pero la vida nunca le dio una oportunidad real. Charlie Chaplin fue un genio, pero también un hombre con sombras imposibles de ignorar. Detrás de su personaje tierno y torpe, había alguien con un lado oscuro. Chaplin fue acusado en varias ocasiones de tener relaciones con menores de edad. Su caso más famoso fue con Joan Barry, una joven actriz que lo demandó por paternidad. Aunque los resultados del ADN lo exoneraron, el daño estaba hecho. La prensa lo destrozó. Los políticos lo señalaron y el gobierno lo acusó de simpatizar con el comunismo. Chaplin fue exiliado de Estados Unidos, el país que lo había convertido en leyenda. Se marchó sin mirar atrás. Murió en Europa, con el reconocimiento del mundo pero sin el perdón de Hollywood. Bette Davis fue fuego puro. En pantalla era una fuerza imposible de detener. Pero en su vida privada ese fuego se volvió contra ella. Su carácter fuerte la hizo chocar con directores, colegas e incluso con su hija. La relación entre ambas fue una de las más tóxicas y públicas de la industria. Su hija escribió un libro acusándola de ser una madre cruel y manipuladora. Bette respondió como siempre, con orgullo. No pedía perdón, no se explicaba. Su vida era un campo de batalla, y su carrera, una guerra ganada a base de fuerza bruta. Aún así, la soledad la acompañó hasta el final. Murió sabiendo que el precio de ser respetada fue no ser querida. Barbara Payton fue el ejemplo más claro de cómo Hollywood te sube para verte caer. Fue hermosa, talentosa y tenía todo para triunfar. Pero las malas decisiones, las adicciones y las relaciones destructivas la arrastraron a la ruina. Pasó de los estrenos y las portadas de revistas a las calles, vendiendo su cuerpo para sobrevivir. Cada foto, cada titular sensacionalista fue parte del espectáculo que los medios hicieron de su caída. Murió a los 39 años, sola y olvidada, en un mundo donde la belleza lo era todo. Cuando se fue la juventud, se fue también el respeto. Rita Hayworth fue el sueño americano hecho carne. Su belleza la convirtió en el símbolo del deseo mundial, pero nadie sabía cuánto sufría. Su vida estuvo marcada por abusos desde la infancia y por matrimonios fallidos. Con el tiempo su memoria comenzó a deteriorarse. El Alzheimer fue consumiéndola lentamente, pero su diagnóstico se mantuvo en secreto. Los estudios no podían permitir que la diosa del amor fuera vista como una mujer enferma. Pasó sus últimos años confundida, sin recordar quién había sido. El público solo conoció a Hilda, no a la mujer que lloraba detrás de esa sonrisa. James Dean fue el mito que nunca tuvo tiempo de morir en paz. A los 24 años ya era una leyenda, el rostro de la rebeldía. Pero detrás de su imagen había una historia de conflictos, dudas y secretos.
Su sexualidad ambigua fue tema de rumores, aunque nunca lo confirmó ni lo negó. En una época donde ser diferente era peligroso, Dean decidió no explicarse. Sus relaciones eran breves, intensas y caóticas. Murió al volante de su coche, como si su vida hubiera sido un ensayo general para esa escena final. Su muerte lo inmortalizó, pero también congeló su verdad. Nadie supo realmente quién era James Dean, y tal vez eso fue lo que lo hizo eterno. Gloria Graham fue una actriz con una vida más intensa que cualquier película. Su belleza y su voz la hicieron inolvidable, pero su escándalo personal la destruyó. Se casó con su hijastro, un joven 13 años menor que ella, y el público nunca se lo perdonó. Su carrera se hundió entre críticas y burlas. Lo que para ella fue amor, para Hollywood fue pecado. Nunca logró recuperarse del todo. Terminó sus días actuando en pequeños teatros, con la misma pasión de siempre, pero sin el brillo de antes. Su historia es una de las más crueles del viejo Hollywood. La mujer que se atrevió a amar como quiso y pagó por ello con su carrera. Marlene Dietrich fue el enigma perfecto. Su elegancia, su voz y su mirada la convirtieron en un ícono de la ambigüedad. Amó a hombres y mujeres sin pedir permiso, desafiando las reglas de una sociedad que solo aceptaba una forma de amar. Pero también vivió bajo una presión constante por mantener una imagen imposible. La fama la persiguió como una sombra. En público era perfección. En privado era una mujer cansada de fingir. La Dietrich que el mundo vio fue una creación suya, un personaje tan poderoso que terminó devorándola. Su lucha no fue solo contra los prejuicios, sino contra la soledad que deja el éxito cuando se vuelve una jaula. Hollywood nunca fue un lugar de sueños, fue una fábrica de apariencias. Cada historia que el público creía ver era una versión cuidadosamente editada de la realidad. Los estudios sabían cómo manipular la verdad. Si una actriz lloraba, decían que estaba inspirada. Si un actor golpeaba, lo llamaban apasionado. Todo se justificaba mientras generara dinero. Los contratos no solo servían para firmar películas, también para comprar silencio. Las fiestas eran pantallas, los matrimonios, acuerdos, las sonrisas, estrategias. Lo que el público adoraba era una ilusión perfecta. Y detrás de esa ilusión había soledad, abuso y miedo. Los 13 nombres de esta lista fueron solo la punta del iceberg. Cada uno representó una cara de la misma moneda, el precio del mito. Errol Flynn mostró el poder de la impunidad, Cary Grant la fragilidad que nadie debía ver, Montgomery Clift la tragedia de la autenticidad, Rock Hudson la doble vida forzada, Clara Bow la crueldad del rumor, Jean Harlow la esclavitud del control, Charlie Chaplin la sombra del genio, Bette Davis la soledad del poder, Barbara Payton la caída sin red, Rita Hayworth la enfermedad escondida, James Dean el misterio eterno, Gloria Graham, el escándalo sin perdón, y Marlene Dietrich, la libertad que también duele. Cada uno, a su manera, fue víctima y cómplice del mismo sistema. Un sistema que prometía inmortalidad, pero que exigía algo a cambio: la verdad. Y en Hollywood, decir la verdad era un suicidio. Los estudios se encargaban de enterrar lo que no encajaba, de reescribir la historia una y otra vez. Lo que quedó fue una colección de mitos incompletos, de biografías maquilladas. Pero detrás de cada película, de cada foto, de cada sonrisa congelada en blanco y negro, hubo alguien que perdió algo para sostener la fantasía. El público nunca quiso ver el otro lado porque arruinaba la magia. Pero las luces se apagan, los aplausos se terminan, y lo único que queda es la sombra que cada estrella deja atrás. Hollywood brilló con fuerza, pero su resplandor provenía de historias rotas, de verdades tapadas con oro y maquillaje. Dicen que las estrellas no mueren, solo se apagan, y tal vez eso sea cierto. Pero en su silencio, todavía se escucha el eco de lo que nadie quiso contar. Si quieres seguir descubriendo las historias que Hollywood trató de enterrar, suscríbete.